Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Andrés González, soy docente de Clínica Nefisiátrica Quirúrgica de la sede de Santa Fe y en la grabación de hoy nos toca abordar el tema de los efectos de la inmovilización sobre el sistema musculoesquelético. Más precisamente, lo que vamos a tratar en la grabación de hoy son los diversos efectos negativos que produce la inmovilización sobre distintos tejidos y vamos a ir viendo cuáles son los efectos negativos que se producen sobre el tejido óseo, luego sobre el tejido muscular, sobre el tejido cartilaginoso y también vamos a ver efectos negativos sobre los tejidos blandos periarticulares y el tejido nervioso. La cara de asombro que ustedes ven en la imagen de fondo puede asemejarse con la sorpresa o el asombro que pueden ir teniendo a la hora de ir leyendo los efectos negativos que se producen en pocas semanas de inmovilización o en algunos tejidos en pocos días de inmovilización. Es muy importante esta temática para entender la relevancia que tiene evitar periodos prolongados de inmovilización y llevar adelante una rehabilitación basado en estímulos mecánicos precoz y progresivos o en cargas mecánicas precoces y progresivas. En un primer momento vamos a hablar de la introducción un poco a la temática y como dice en esta diapositiva, si bien la inmovilización y el reposo en cama fueron el sostén principal del tratamiento de las lesiones del sistema musculoesquelético, esta afirmación hace referencia a creencias de tratamientos muy antiguos, cuando recién se originaba la medicina en la época de Hipócrates, se sostenía que para que un tejido lesionado cure o cicatrice, era necesario a ese tejido someterlo a un periodo de inmovilización prolongado. ¿Qué se veía? Que obviamente el tejido terminaba curando. Por ejemplo, si citamos una fractura, ese hueso fracturado terminaba consolidando con la inmovilización. Pero con el correr del tiempo y con los diversos estudios que fueron apareciendo, se empezó a detectar que si bien el tejido lesionado con la inmovilización curaba o cicatrizaba, se producían diversos efectos negativos en otros tejidos adyacentes que también eran inmovilizados. Por ejemplo, cuando se fractura un hueso o una superficie articular que forma parte de la rodilla, por citar cualquier tipo de ejemplo, y esa rodilla es inmovilizada, no solamente se inmoviliza el hueso, sino que también estamos inmovilizando al tendón. Podemos pensar en el tendón rotuliano, en el tendón de los isquiotibiales, y esos tendones sufren eventos negativos por esa inmovilización. Pueden sufrir adelgazamiento y demás eventos negativos que ya lo vamos a ver. También estamos dejando sin actividad muscular por la inmovilización a diversos músculos o grupos musculares que van a sufrir atrofia. Otros efectos negativos también se dan a nivel propioceptivo. ¿Por qué? Porque la cápsula de la rodilla, los ligamentos de la rodilla, al no recibir estímulo mecánico por la inmovilización, sus receptores no mandan información y por ende no va a haber una respuesta propioceptiva acorde. Entonces también se tiende a haber un déficit propioceptivo o a perder la capacidad propioceptiva. Y además también se pueden dar trastornos a nivel del tejido nervioso por la inmovilización. No solo eso, también se empezó a ver que los eventos negativos no solo se daban sobre el tejido adyacente, también se daban sobre el mismo tejido lesionado, es decir, si bien el hueso con la inmovilización el hueso fracturado terminaba consolidando, lo que empezaron a detectar es que esa consolidación no se daba con la misma calidad y resistencia en comparación a si ese hueso hubiese recibido una carga mecánica
mínima, precoz y que sea progresiva. Ese hueso no tenía la misma calidad, no tenía la misma resistencia, por ende es un hueso débil que está predispuesto a mayor riesgo de recidiva de la lesión que otro hueso o otra persona a la cual se le haya aplicado una rehabilitación precoz y un estímulo y carga mecánica precoz. Fíjense que el segundo ítem dice que en la segunda mitad del siglo XIX algunos autores empezaron a informar los efectos positivos de la movilización temprana. Al darse cuenta los autores todos los eventos negativos que se producían, no solo sobre el tejido adyacente al lesionado, sino sobre el mismo tejido lesionado, empezaron a recalcar la importancia de aplicar estímulo mecánico precoz con el objetivo de prevenir o tratar todos estos eventos negativos que genera la inmovilización y con el objetivo de evitar una pérdida de la función tan marcada en ese paciente. Por eso es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya empiezan a aparecer estudios que promulgan esta movilización temprana o estímulo mecánico precoz. A fines de la década del 50, como dice el tercer ítem, diferentes autores demostraron la importancia de la movilización precoz en lesiones ligamentarias y fracturas. Es decir, es a partir de esa década del 50 que empiezan a aparecer distintos estudios mostrando los efectos positivos que tiene la movilidad precoz sobre las lesiones ligamentarias y sobre las fracturas o lesiones óseas. Más allá de la gran cantidad de estudios que hoy en día aparecen, todavía seguimos viendo muchos cuadros clínicos que son tratados con inmovilización completa o con reposo en cama. Tengan en cuenta que estos efectos negativos que vamos a ir viendo no solamente los genera el reposo en cama, si bien muchos estudios hablan de pacientes que fueron estudiados al hacer reposo en cama, pero no solamente los efectos negativos se producen con el reposo en cama. El hecho de inmovilizar un tobillo colocando un yeso o una bota y indicándole al paciente que marche con muleta también implica una ausencia total de carga mecánica o de movilización precoz o estímulo mecánico precoz. Más allá de esto que le estoy explicando, aún se siguen viendo esas indicaciones de yeso, bota y marcha con muleta en muchos cuadros clínicos que no necesitan tanto tiempo de inmovilización y tanta suspensión o tanta prohibición de la carga mecánica. Bien, con respecto al fenómeno que ustedes ven en esta diapositiva, es un fenómeno muy importante que es la mecanotransducción. La mecanotransducción es un fenómeno sumamente relevante para el kinesiólogo. ¿Por qué? Porque explica todo nuestro accionar terapéutico. Cuando nosotros movilizamos a un paciente, cuando nosotros aplicamos una terapia manual, aplicamos ciertos agentes físicos, estamos aplicando un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico va a ser primero captado por la matriz extracelular. Una vez que le aplico el estímulo mecánico al tejido, una vez que le aplico ese movimiento, ese estiramiento, ese ejercicio, esa terapia manual, todo eso se transforma en un estímulo mecánico que lo capta el tejido, pero principalmente primero lo capta la matriz extracelular. Luego, ese estímulo mecánico es transferido a la célula en forma de estiramiento. O es transferido a la célula en forma de compresión, como dice en este cuadro, dependiendo cómo apliquemos el estímulo mecánico. Ese estiramiento o esa compresión que se transfiere a la célula, que primero es captada por la matriz extracelular pero luego ingresa a la célula, va a deformar el citoesqueleto de la célula
la información va a llegar al núcleo de esa célula y eso va a llevar a alterar la transmisión genética celular, y como consecuencia final de que el estímulo mecánico llegue al núcleo de la célula y altere la transmisión genética celular, se va a dar una síntesis de proteína como consecuencia final y una reorganización de la matriz. Eso es lo que se llama mecanotransducción. De manera resumida, la mecanotransducción, y esto es fundamental que les quede claro de acá en adelante, porque como les digo, es lo que justifica el accionar terapéutico del kinesiólogo. Es lo que justifica nuestro masaje, es lo que justifica nuestro ejercicio, la aplicación de nuestro agente físico, la aplicación de un estiramiento o de la técnica que ustedes deseen aplicar en sus pacientes. Por eso remarco mucho la importancia de este fenómeno de mecanotransducción. Y en forma sintetizada, la mecanotransducción es la capacidad que tiene la célula de transformar un estímulo mecánico, que puede ser aplicado de forma de estiramiento o compresión, en una respuesta bioquímica, que esa respuesta bioquímica hace referencia a la síntesis de proteína y a la reorganización de la matriz. Cuando hablamos de síntesis de proteína, la proteína que principalmente se sintetiza es el colágeno. Bien, en la siguiente diapositiva, la imagen que ustedes ven les quiere mostrar los diferentes estímulos mecánicos que podemos aplicar. Podemos aplicar una fuerza de cizallamiento, que también en sus apuntes los pueden encontrar como shear stress. Nosotros a la célula del tendón, por ejemplo en esta imagen, podemos aplicarle una fuerza de cizallamiento o shear stress, que en esa fuerza de cizallamiento o shear stress consiste en la aplicación de una fuerza paralela a los tejidos. Está en la aplicación de una fuerza paralela y en sentido opuesto a los tejidos. A medida que un tejido se desliza en un sentido, el otro tejido queda quieto o se desliza en sentido opuesto. Pero la fuerza se da de forma paralela. Que sería muy diferente al otro tipo de estímulo mecánico que podemos aplicar, que es la fuerza compresión. Acá las fuerzas se enfrentan una entre otra y comprime a la célula. Pero también no solo existen fuerzas compresivas, no solamente también existen fuerzas de estiramiento, sino que también existen fuerzas de cizallamiento o shear stress, que es aplicar fuerzas paralelas de un tejido sobre otro en sentido contrario. Eso es lo que le quiere explicar estas imágenes. La siguiente imagen que ustedes están observando ahora hace referencia al complejo de adhesión focal. Ustedes lo que tienen que entender acá es que esta imagen sobre todo les quiere mostrar el complejo de adhesión focal. ¿Qué es el complejo de adhesión focal y por qué hay que entender este complejo? Antes que nada, este complejo hay que entenderlo porque explica de manera más detallada por qué se da este fenómeno de mecanotransducción tan importante que les nombré anteriormente. Este fenómeno de mecanotransducción se da gracias a este complejo de adhesión focal. ¿Qué es el complejo de adhesión focal? Es un grupo de proteína transmembrana, es decir, de proteínas que atraviesan la membrana celular y comunican el exterior con el interior de la célula. Lo que ustedes ven acá es núcleo celular, citoplasma, membrana celular y matriz extracelular. Este complejo de adhesión focal o estas proteínas transmembranas que atraviesan la membrana plasmática comunican el exterior celular con el interior celular. Las proteínas transmembrana más importantes son las integrinas. También están los proteoglicanos, entre otras proteínas
transmembranas, pero las más importantes son las integrinas y los proteoglicanos. Entonces, ¿por qué entender este complejo de adhesión focal que nos explica de manera más detallada el fenómeno de mecanotransducción? Porque como yo les dije anteriormente, cuando uno aplica una carga mecánica, cuando uno aplica un ejercicio, un estiramiento, un masaje, un agente físico, esa carga mecánica que aplicamos al tejido es sensada, es recibida o es integrada en un primer momento por la matriz extracelular. Pero luego, gracias a este complejo de adhesión focal o a estas proteínas transmembrana, ese estímulo mecánico va a pasar, gracias a esta proteína transmembrana, desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Una vez que pasa al interior de la célula, va a producirse la activación de vías de señalización intracelular. Estas vías de señalización intracelular, principalmente la vía tirosinquinasa, va a llevar a que el estímulo mecánico, una vez que ingresa, que está dentro de la célula y se activan estas vías de señalización intracelular, ese estímulo mecánico va a terminar llegando al núcleo. Y al llegar al núcleo se generan cambios en la función genética celular o alteración en la transmisión genética celular. La consecuencia final de ese cambio en la transcripción genética celular es la síntesis de proteínas, principalmente colágeno, y la reorganización del citoesqueleto y de la matriz extracelular. Bien, espero haber sido claro. Lo que acá hay que tener bien en claro es qué es el fenómeno de mecanotransducción, que es la capacidad que tiene la célula de transformar un estímulo mecánico en una respuesta bioquímica, y todo este fenómeno de mecanotransducción se da gracias al complejo de adhesión focal o estas proteínas transmembrana que atraviesa la membrana plasmática. ¿Por qué se da gracias a esto? Porque esto funciona como un continuum mecánico, lo cual hace que el estímulo mecánico, que primero es sensado, captado e integrado por la matriz extracelular, luego pase al interior de la célula, es decir, al citoesqueleto, se activen vías de señalización intracelular, llegue el estímulo mecánico al núcleo, y la consecuencia final de que llegue al núcleo y cambie la transcripción genética es que se sinteticen colágeno, es decir, que se sinteticen proteínas, principalmente colágeno, y que se reorganice el citoesqueleto y la matriz extracelular. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque el tejido está compuesto principalmente por colágeno. Y la calidad del tejido va a depender del tipo de colágeno. Si no se sintetiza colágeno, estamos hablando de que no va a ser un tejido que tenga buena calidad. ¿Está? Bien, de la siguiente diapositiva, lo que es importante tener en claro es los diversos tipos de colágeno que se pueden sintetizar dependiendo el tipo de carga mecánica que nosotros apliquemos como terapeuta. Esto que ustedes ven acá en la siguiente imagen, lo que nos quiere decir es lo siguiente. Si nosotros aplicamos una carga en forma de tensión, lo que se va a producir es un colágeno tipo 1, que ese colágeno tipo 1 está diseñado para resistir la fuerza, valga la redundancia, de tensión o tracción. Este colágeno tipo 1 es un colágeno que se presenta en el tejido óseo, en el músculo, en tendones, en ligamentos. Si nosotros aplicamos la carga en forma de sobrecarga, el colágeno que se va a tender a sintetizar es el colágeno tipo 3. Ese colágeno tipo 3
Se encuentra presente en vasos sanguíneos, en vaso linfático, es decir, en órganos propensos a ser sometidos a dilataciones, como ser los órganos del aparato digestivo. Es decir, son órganos que ya están adaptados para padecer dilataciones, para padecer sobrecargas de manera constante. Entonces, si aplicamos ese estímulo de sobrecarga constante, que no es un estímulo con el cual trabajemos tan frecuentemente como terapeutas nosotros los kinesiólogos, el colágeno que se va a terminar sintetizando es el colágeno tipo 3. ¿Por qué no trabajamos tan comúnmente sobre el mismo? Porque es un colágeno que está en ciertos tejidos que no son tan frecuentes de tratar desde la ortopedia y la traumatología. Más que nada nosotros vamos a buscar la síntesis de colágeno tipo 1 y del colágeno que nos queda acá abajo a continuación, que es el colágeno tipo 2. Si nosotros aplicamos un estímulo mecánico en forma de compresión, se va a tender a sintetizar colágeno tipo 2. Que hay que tener en cuenta que ese colágeno tipo 2 está presente, por ejemplo, en el cartílago articular, que es un tejido diseñado para soportar fuerzas compresivas. Y también está presente en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, que también es una región que está diseñada para soportar fuerzas de compresión. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a ver los efectos de la inmovilización sobre el hueso. Antes de meternos de lleno en los efectos de manera específica sobre este tejido, sobre el hueso, tenemos que entender que el hueso es un tejido sensible al movimiento, a la carga, pero el inconveniente es que los cambios que se producen por la inmovilización en este tejido, los cambios estructurales o las pérdidas, se dan antes de que puedan ser evidentes o de que se dan antes a que se puedan observar en una radiografía. Entonces eso lleva a tener en cuenta que quizás desde el punto de vista radiográfico, cuando se hace un estudio, todo se ve en orden o todo se ve ok, pero si el paciente está siendo sometido a inmovilización, quizás ya están generándose o seguramente ya se están generando cambios estructurales negativos o pérdida a nivel de ese tejido óseo. Hay un desfasaje entre la realidad de cuándo se producen las pérdidas y cuándo se hacen evidentes mediante una radiografía. No se hacen rápidamente evidentes mediante una radiografía, pero rápidamente el hueso empieza a padecer cambios negativos. ¿Cuáles son los cambios negativos? Que puede haber pérdida del hueso trabescular o esponjoso. Hay que tener en cuenta que alrededor de un 25% del hueso esponjoso se recambia en solo un año, mientras que el cortical se recambia tan solo 2 al 5%. Esto ya nos da la pauta de que el hueso trabecular o esponjoso está metabólicamente muy activo, está constantemente en renovación, en recambio. El hueso esponjoso, esto se da que el hueso esponjoso es 8 a 10 veces metabólicamente más activo que el hueso cortical. Por eso es que al ser muy dinámico, al estar constantemente renovándose y remodelándose este hueso, eso explica por qué es el hueso que más se pierde o que más padece los efectos negativos en periodos de inmovilización. Porque si todo marcharía en orden, se estaría renovando de manera constante, pero cuando es sometido a inmovilización, enseguida empieza a sufrir cambios debido a su alta actividad metabólica. Y enseguida empieza a sufrir más que nada pérdidas. ¿Qué más se produce como efecto negativo sobre el hueso? Hay un incremento de la porosidad del hueso cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso cortical, que es un hueso compacto, se empieza a hacer cada vez más poroso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si ese hueso cortical se empieza a hacer cada vez más poroso con la inmovilización, vamos a estar ante la presencia de un hueso que es menos resistente y que es cada vez más débil.
Es decir, ese hueso cortical de a poquito se empieza a transformar en un hueso más poroso o más de tipo trabecular o esponjoso, que por ende es menos resistente y más débil. Además, también se produce con la inmovilización un adelgazamiento del periósteo, que es importante refrescar o repasar del periósteo, que es una membrana que tapiza la superficie externa del hueso, excepto donde son las regiones de cartílago articular y donde hay inserciones de tendón y ligamento. Pero es muy importante tener en cuenta que esa membrana que tapiza la parte externa del hueso se dividía en dos capas, que eso lo habíamos visto en semiopatología quirúrgica. Una capa externa fibrosa y una capa interna cavium, que se llamaba cavium, que era rica en osteoblasto y tenía actividad osteogénica. Entonces, si se adelgaza el periósteo, si se empieza a perder esta membrana que tapiza la superficie externa del hueso y se empieza también a perder su capa interna o capa activo cavium, estamos hablando de que el hueso deja de tener capacidad osteogénica o de producir más hueso. Por eso es un evento negativo a tener en cuenta también. ¿Qué más se produce? Resorción ósea a nivel de la inserción ligamentaria subperióstica, es decir, se empieza a perder hueso debajo donde se insertan los ligamentos, y disminución de la resistencia mecánica del hueso subcondral. Esos son los efectos negativos que se producen sobre el hueso, y ahora lo que vamos a ver son diversos estudios que nos muestran esos eventos negativos que recién hablamos. Ustedes en sus apuntes lo que van a ver es que primero habla de los efectos de la inmovilización sobre el hueso y luego de los efectos de la movilización sobre el hueso. Acá, en esta primera parte, nosotros vamos a ver todos los efectos de la inmovilización sobre diferentes tejidos. Por eso es que por ahí, si van siguiendo lo del apunte, va un poco en desfasaje, porque en el apunte aparece primero efectos de la inmovilización sobre el hueso y posteriormente efectos de la movilidad sobre el hueso. Nosotros no vamos a ver los efectos de la movilidad sobre el hueso, sino que lo vamos a ver luego de que demos estos efectos negativos de la inmovilización sobre todos los tejidos, no solo sobre el hueso, sino sobre el cartílago, sobre el músculo. Una vez que terminemos de ver todos los efectos negativos de la inmovilización, ahí pasamos a ver los efectos positivos de la movilidad en otra grabación. Bien, pasamos a ver los estudios que nos muestran estos efectos negativos de la inmovilización sobre el hueso. En este primer estudio, lo que ustedes ven como título es pérdida de hueso en la extremidad inferior durante 35 días de reposo en cama, que fue predominantemente a través del compartimento cortical. No se guíen mucho por el título porque puede generar ciertas confusiones. Ahora guíense bien por las conclusiones del estudio. ¿Qué dice el estudio? 10 voluntarios jóvenes de sexo masculino fueron sometidos a reposo en cama durante 35 días y se obtuvieron muestras mediante TAC, tomografía axial computarizada, que recuerden que era un estudio para ver con detalle el hueso, a diferentes niveles de la tibia, la rótula y el extremo distal del fémur. Previamente el estudio se hizo la TAC al finalizar esos 35 días de reposo en cama y a los 14 días posteriores a esos 35 días de reposo en cama. Una vez que terminaban los 35 días de reposo en cama, se esperaban 14 días y se volvía a hacer otra TAC. Los resultados indican que la pérdida ósea fue mayor a nivel de la rótula y menor a nivel de la diáfisis tibial. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que se perdió más hueso a nivel esponjoso que a nivel cortical. ¿Por qué? Porque la rótula está compuesta principalmente por hueso esponjoso y la diáfisis tibial principalmente por hueso cortical. ¿Qué más se vio? Que la región subendocortical, que es una zona de transición de hueso cortical a hueso esponjoso, puede ser transformada rápidamente en hueso trabecular debido a la inmovilización, generando adelgazamiento de la cortical
e incremento del riesgo de fractura. Ya vamos a ver bien cuál es la zona subendocortical, que es una zona de transición entre hueso cortical y hueso esponjoso. Principalmente en las epífisis se encuentra esta zona de transición. Las epífisis está compuesta por hueso esponjoso y está rodeada por hueso cortical solo en la periferia, solo una delgada capa en la periferia de hueso cortical. Bueno, esa delgada capa de hueso cortical rápidamente se empieza a hacer porosa, como habíamos dicho anteriormente. Ese hueso cortical se hace poroso y se empieza a transformar en hueso trabecular debido a la inmovilización. Y así eso lleva a que se adelgace esa cortical y por ende estamos hablando de que si se adelgaza la cortical o que si se pierde hueso cortical o que si ese hueso cortical se hace poroso y se transforma en hueso trabecular, estamos hablando de que es un hueso más débil y por ende hay más riesgo de fractura. En la siguiente diapositiva ustedes observan la imagen de ese estudio. Fíjense que hacen TAC a nivel de la tibia en diferentes segmentos tibiales, también a nivel de más a nivel de la articulación, en donde ya se empieza a ver la patela y esto es más, perdón, a nivel distal, a nivel de la tibia. Luego hay cortes más proximales a nivel de la rodilla, que acá ya se empieza a ver la patela, y ya hay cortes más proximales aún, que acá se empieza a ver los cóndilos femorales. Son cortes axiales en los cuales se observa esta zona que es más central y esponjosa, y esa zona más periférica que es más cortical. Y esa zona donde hay transición entre hueso esponjoso y hueso cortical es la zona de transición, o también llamada región subendocortical. Otro estudio que muestra los efectos adversos que se dan sobre el hueso con la inmovilización. En este estudio, que es del mismo grupo de autores que vimos anteriormente, Ritweger y compañía, este autor en este estudio lo que hizo fue someter a 8 voluntarios jóvenes sanos a un periodo de inmovilización mediante suspensión de la pierna derecha durante 24 días. Por eso yo anteriormente les recalcaba que no piensen solamente los efectos de la inmovilización como un efecto del reposo en cama absoluto, sino que también el hecho de la suspensión completa o la inmovilización completa y la quita de carga de peso en un miembro inferior, por ejemplo, también sufre los mismos eventos adversos, ya lo vamos a ver a los resultados, que un periodo de reposo en cama absoluto. ¿Está? Esos tejidos que son inmovilizados sufren los mismos eventos adversos. ¿Qué se evaluó? La pérdida ósea mediante la TAC a nivel de la diáfisis y la epífisis distal de tibia en comparación con el miembro inferior contrario, que no había sido inmovilizado ni tampoco había sido suspendido, sino que ese miembro inferior contrario sí se le permitía carga de peso y movilidad. ¿Qué se observó? Se observó una disminución del contenido mineral a nivel de la cortical de la región periférica de la epífisis distal de la tibia, sin cambios significativos en la región central y en la diáfisis. Por lo tanto, ya vamos a ver otra imagen que quizás aclare un poco con más detalle esta conclusión, pero este autor y su grupo de investigación, mediante estos 2 estudios que vimos, en los cuales los pacientes los sometieron a 2 tipos de inmovilización. En el estudio anterior habíamos dicho reposo en cama y acá suspensión de la pierna derecha, vio básicamente los mismos resultados, que la zona que mayor sufre o mayor pérdida sufre es la zona de hueso esponjoso, donde hay más hueso esponjoso. ¿Dónde hay más hueso esponjoso? En las epífisis, es decir, las zonas que más sufren pérdidas son las epífisis. Y dentro de esa epífisis, la zona que más específicamente sufre cambios negativos
es la zona subendocortical o la zona de transición entre el hueso esponjoso y el hueso cortical. Por ejemplo, esta imagen que es de ese estudio previo nos muestra que esta zona central, que esto es un corte de la epífisis y tiene una zona central de hueso esponjoso y una zona periférica de hueso cortical. Donde se producen mayores cambios es en esta zona periférica de hueso cortical que lo indica la flecha. Es decir, ¿cuál es la región que más sufre pérdida? La zona donde hay más hueso esponjoso, que son las epífisis. Y dentro de esas epífisis o de esas zonas de hueso esponjoso, ¿cuál es la zona que más pérdida de hueso sufre? Es la región cortical periférica de esa epífisis. ¿Por qué? Porque esa región cortical periférica empieza a hacerse cada vez más poroso este hueso cortical y a transformarse progresivamente en un hueso trabecular. Entonces esas epífisis se hacen cada vez más débiles y susceptibles de fractura. ¿Está? Bien, en relación a esta conclusión, también es muy relevante recalcar que muchas veces los pacientes padecen una fractura, son sometidos a un periodo de inmovilización prolongado, no reciben ningún tipo de estímulo mecánico, esa fractura consolida y ante la evidencia radiográfica de la consolidación, muchas veces a los pacientes con simplemente la evidencia radiográfica de la consolidación, sin un progreso de estímulo mecánico precoz y progresivo, valga la redundancia, se le da el alta para actividades de la vida diaria o deportivas. Siendo que esas actividades de la vida diaria o deportiva someten a ese hueso que sufrió estas pérdidas a altas tasas de impactos o de carga de peso, ante un hueso que todavía sigue débil por no haber sido sometido a una movilización precoz y a una carga de peso progresiva. Entonces, tengamos en cuenta que a esos pacientes que se le inmovilizó durante largo periodo y no le aplicamos carga de peso progresiva y lo mandamos a actividades de la vida diaria o deportivas sin una progresión adecuada, es un paciente al cual lo estamos sometiendo a un riesgo de refractura debido a la pérdida de masa ósea marcada que se produce en esta zona, la zona de las epífisis, principalmente dentro de esa zona de la epífisis, la región cortical o esa zona de transición subendocortical, que es la transición entre el hueso cortical y el hueso esponjoso. Bien, perdón. En relación a los efectos de la inmovilización sobre el músculo, hasta ahí dimos los efectos de la inmovilización sobre el hueso y los estudios que demostraban dichos efectos. Ahora nos toca hablar de los efectos de la inmovilización sobre el músculo. Hay que tener en cuenta que el músculo, al igual que el hueso, responde rápidamente a las disminuciones de movimiento y de carga. Los efectos más obvios de la inmovilización prolongada sobre este tejido, sobre el músculo, son la pérdida de fuerza y de resistencia muscular. Y como dice el primer ítem, en el músculo se va a producir una atrofia rápida en las primeras 2 semanas, que luego se estabiliza y avanza más lentamente. Pero la mayor atrofia se da en las primeras 2 semanas. También disminuye la resistencia muscular, también hay una disminución de la fuerza muscular del 10 al 15% por semana. Hay una disminución de la capacidad oxidativa y acumulación de ácido láctico por pérdida de mitocondrias. Hay que tener en cuenta que se disminuye la capacidad oxidativa debido a una disminución, ya vamos a ver, de las fibras musculares tipo 1 principalmente, que eran las fibras musculares tónicas. Como se pierden esas fibras, disminuye la capacidad oxidativa y el trabajo se hace anaeróbico. Va a dejar de consumir el músculo O2 para obtener energía y fundamentalmente lo que va a empezar a consumir el músculo para obtener energía es glucosa y glucógeno. Es decir,
fundamentalmente el músculo va a empezar a usar la vía anaeróbica y como consecuencia va a empezar a producirse ácido láctico. Todo esto se debe a la disminución de las mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias, como dice acá, hay acumulación de ácido láctico y pérdida de mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias eran las encargadas de utilizar el oxígeno a nivel muscular. Y como el músculo empieza a dejar de consumir oxígeno, empieza a dejar de utilizar la vía oxidativa o aeróbica, y eso lleva a que el trabajo empiece a hacerse cada vez más anaeróbico y a que cada vez se produzca más ácido láctico, y si el músculo o el pH a nivel muscular cada vez se hace más ácido, eso va a llevar rápidamente a la producción de la fatiga. Por eso es que aquellos pacientes, si lo traducimos a la práctica clínica, aquellos pacientes que están largos periodos de internación o largos periodos de hospitalización, tienen muy poca tolerancia al ejercicio y se fatigan rápidamente. Les indicamos pocos ejercicios con baja carga y rápidamente padecen la fatiga. Se debe ni más ni menos que a esto, que a las fibras que principalmente se pierden son las fibras tipo 1, tónica. Se deja de utilizar la vía oxidativa o aeróbica, el músculo deja de consumir oxígeno y empieza cada vez a utilizar la vía anaeróbica y a consumir glucosa y glucógeno para obtener energía, que como consecuencia termina llevando a que se acumule mucho ácido láctico y a que aparezca rápidamente la fatiga. Este quinto ítem, si tenemos en cuenta que encima que el músculo deja de consumir oxígeno, deja de usar la vía aeróbica y cada vez depende más de la glucosa y el glucógeno, es decir, cada vez va a utilizar más la vía anaeróbica, encima que pasa eso, pasa esta consecuencia negativa, de que disminuye la sensibilidad a la insulina, dificultando la entrada de glucosa. Encima que el músculo necesitaba glucosa y glucógeno cada vez más, ahora cada vez puede entrar menos glucosa y glucógeno, más fácil aparece la fatiga. Recuerden que para que la glucosa ingrese al músculo era necesario que la insulina se una al receptor de glucosa para que se abran las compuertas y así la glucosa ingrese. Pero ¿qué pasa? Como consecuencia negativa a esta acidez o pH ácido del músculo y como consecuencia negativa a esta inmovilización, ese receptor de glucosa reduce la sensibilidad de la insulina, ya no se une tanta insulina al receptor de glucosa, entonces no ingresa glucosa al músculo porque no se abren las compuertas del receptor. ¿Qué más tiende a suceder? Se produce infiltración fibrosa y posteriormente grasa y se produce proliferación de tejido conectivo en las envolturas musculares. Tengan en cuenta que no es que se pierde completamente la capacidad oxidativa o completamente el músculo deja de usar la vía aeróbica, sino que cada vez la usa menos y cada vez usa más la vía anaeróbica y encima que esa vía anaeróbica depende de la entrada de glucosa y glucógeno fundamentalmente, cada vez se dificulta más la entrada de esa glucosa por disminución de la sensibilidad a la insulina. Por eso es que rápidamente se fatiga, rápidamente pierde fuerza, rápidamente pierde resistencia muscular. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta de estos efectos? Lo que nos vienen a